Cuando una persona está padeciendo de alguna enfermedad, lo primero que hace es informarse sobre esa enfermedad, sus síntomas, sus consecuencias, su tratamiento. Todos los seres humanos estamos infectados por una enfermedad espiritual mortal, y esa enfermedad es el pecado. Muchas veces somos indiferentes y no nos informamos para conocer más sobre este mal que nos afecta, este mal que nos destruye. En este día vamos a estudiar por medio de la palabra esa enfermedad mortal llamada pecado, su origen, sus tipos, sus consecuencias, pero también su antídoto. Para estudiar el pecado debemos hablar sobre el origen del pecado. Y muchas veces decimos que el pecado se originó en el huerto del Edén, lo cual no es así. El primer pecado se originó en el cielo. Y el primer pecador no fue Adán y Eva, sino un ángel llamado Lucifer, que luego del pecado se convirtió en Satanás. Luego Eva y Adán fueron tentados por Satanás a caer en el mismo pecado que hizo que fuera lanzado del cielo, es decir, querer ser como Dios. El pecado entró en Adán y Eva y ese pecado ha sido transmitido de generación en generación. Es decir, que el ser humano no es pecador porque comete pecado, sino porque nace pecador. Su naturaleza ya nace contaminada por el pecado. ¿Qué significa pecado? Creo que sabemos todos la respuesta, ¿verdad? Pero si eres nuevo, si estás empezando en los caminos del Señor, la palabra pecado o su significado, en el original, significa amartia, que significa literalmente errar al blanco. Es decir, que el pecado es errar en el blanco perfecto de la voluntad de Dios. Es obrar fuera de sus propósitos. Es obrar fuera de su voluntad. Y como dice la palabra, todo lo que no sea de Dios es pecado. Es por eso que no podemos decir que hay pecados grandes o pecados pequeños. Todo aquello que está fuera del blanco de Dios es pecado. Ahora bien, después de responder a esta pregunta, ¿qué significa pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Hay dos tipos, o hay varios distintos tipos de pecado. Dos tipos porque siempre se nos ha compartido sobre el pecado de omisión y las acciones pecaminosas, ¿verdad? O las intenciones pecaminosas, pero luego están los pecados escondidos, los pecados ocultos. Hay pecados de muerte. Hay pecados imperdonables. Y tú te estarás preguntando, ¿hay pecados imperdonables? Lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a ver los distintos tipos de pecado. Empezamos por el pecado de omisión. Y te invito a que leas, cuando tengas unos minutos, este pasaje. Santiago capítulo 4, versículo 17. Muchas veces pensamos que el pecado es solamente el mal que hacemos, las maldades que cometemos, pero igualmente el pecado es no hacer el bien. Es decir, yo tengo que hacer el bien, tú y yo debemos hacer el bien, y no hago el bien, entonces estoy haciendo el mal. Eso significa que estoy pecando. Es pecado no hacer lo bueno cuando sabemos que debemos hacerlo. Es pecado no hacer lo bueno con quien sabemos que debemos hacerlo. Esos son pecados de omisión. Y después vienen las intenciones pecaminosas. Muchas veces no llevamos a la acción lo que está en nuestra mente, pero esa intención que hay en nuestro interior, lo creas o no, es pecado. Pensamientos impuros, ofensas en nuestra mente contra nuestro prójimo, homicidios que no cometemos pero tenemos toda la intención de cometerlos, todo esto es pecado. Todo esto no agrada a Dios. Ahora bien, de las intenciones pecaminosas a las acciones pecaminosas. ¿Qué son las acciones pecaminosas? Pues son todas aquellas que no van conforme a la voluntad de Dios.
Toda acción que no va conforme a la voluntad de Dios es pecado. No hay pecados grandes y pequeños. Todo lo que está fuera de su voluntad es pecado. La diferencia radica en la consecuencia del pecado. Hay pecados escondidos. Te invito a que leas Proverbios capítulo 28, versículo 13. Son pecados que mantenemos ocultos en nuestra vida y lo hacemos con toda la intención de que no sean vistos, con toda la intención de seguir cometiéndolos sin que nadie lo note. Pero Dios sí ve esos pecados ocultos. Por eso en este día, si hay pecados escondidos en tu vida, qué bueno que los podamos confesar. Entra en tu habitación, en tu dormitorio, ponte de rodillas y confiesa a Dios esos pecados. Y la carga, la liberación que vas a sentir es increíble. Esa sensación es especial. Hay pecados ocultos. Pecados escondidos, pecados ocultos, no es lo mismo. Son pecados que están en nuestra vida, pero quizás no los notamos. Quizás ya estamos acostumbrados, pero no agradan a Dios. Envidias, rencores, críticas, injusticias. Hay pecado de muerte y no de muerte. ¿Y en qué consiste esto? Te invito a que leas primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Hay diferencias de opinión entre los teólogos con respecto a este versículo, pero ¿cuál es el pecado de muerte? La clave de interpretación está en dos palabras: hermano y practicar el pecado. Es decir, que está hablando de cristianos que cometen pecados de muerte. El cristiano siempre peca, pero el pecado de muerte significa practicar el pecado, vivir en el pecado. Y lo peor de todo, sin ningún tipo de arrepentimiento. Y esto puede llevar a la muerte, como lo vemos en la iglesia de Corinto. Te invito a que leas primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Vamos a leer lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. ¿Qué versículos, verdad? Es decir, que hay pecado de muerte y no de muerte. Y luego tenemos los pecados imperdonables. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una actitud de irreverencia desafiante, es menospreciar la obra del Espíritu Santo rechazando la salvación de Cristo Jesús. Hemos visto que hay distintos tipos de pecados, pero la solución para el pecado es solo una. Y no hay otra solución. El antídoto para el pecado, ¿sabes qué es o sabes quién es? Efectivamente, Jesús. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay tres cosas que puedes hacer con el pecado en tu vida. Y según Salomón, a través de este proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Podemos cubrir el pecado, podemos confesarlo, y también podemos abandonarlo o apartarnos de él. Puedes cubrirlo, pero el que encubre su pecado no prosperará. Y esto es algo real en nuestras vidas. Cuando hay pecados en nuestra vida que no confesamos a Dios, que no nos apartamos de esos pecados, hay un momento en que no somos bendecidos, no hay prosperidad en nuestras vidas. No llega un buen trabajo, nuestra relación familiar se desquebraja, se rompe, llega la enfermedad a nuestra vida y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Aquí tenemos la respuesta. No hay que ir muy lejos. Porque cubrimos el pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Puedes cubrirlo, pero recuerda que el que encubre su pecado no prosperará. El confesarlo y apartarse del pecado debe hacerse al mismo tiempo para que sea efectivo. Y de esa manera alcanzamos misericordia.
Si una persona piensa que no hay opción para deshacerse de sus pecados, tiende a taparlos, a ocultarlos. Y eso es lo que Jesús enseñó en Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Sin embargo, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Cuál es la luz a la que se refiere el Señor? En el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12, Jesús responde claramente a esa pregunta. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que encubre su pecado no prosperará. Si el que confiesa y abandona su pecado tiene misericordia, el que encubre su pecado entonces no tiene misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. Su pecado permanece bajo la condenación de Dios, careciendo tanto de misericordia como de gracia. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Como te he dicho antes, confesión y apartarse del pecado. Van juntos, van de la mano, deben combinarse si se quiere recibir misericordia, así como gracia. Si buscas en Internet, el significado de confesar significa lamentarse por el pecado y querer apartarse. Pero querer abandonar el pecado y hacerlo son dos cosas distintas. La confesión no es suficiente. Si no estamos dispuestos a abandonar lo que ofende a Dios, la Biblia dice que la gente iba a Juan el Bautista para ser bautizada por él confesando sus pecados. Lucas capítulo 3, verso 7. Pero Juan también dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Bautizarse no era suficiente. Tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado. Debemos abandonar las obras de la carne y dar el fruto del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13. El que encubre su pecado no prosperará. Es decir, no podemos ocultarlo. A veces cometemos pecado y como el hombre no lo ve, pensamos que nos hemos salido con la nuestra. A los ojos del hombre sí, pero Dios te está viendo. Dios nos ve. Es tiempo de confesar nuestros pecados a Dios. Es tiempo de ponernos a cuentas con Él. No somos prosperados, no hay bendición en nuestra vida porque hay pecados que tenemos que confesar a Dios. Todos pecamos. Yo peco, tú pecas, Él peca, ellos pecan. Todos pecamos. De alguna manera, de pensamiento, de acción, de palabra. Incluso pecamos por haber escuchado algo que no teníamos que escuchar y no lo hemos cortado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Abandonar el pecado muchas veces implica luchas. Tenemos una naturaleza pecaminosa contra la cual luchamos. Muchos han luchado con adicciones a la nicotina, al alcohol, a las drogas, comer en exceso, pornografía, entre otras cosas que desagradan a Dios. Y muchos intentan abandonar sus adicciones pecaminosas y luego retroceden. Otros las dejan inmediatamente, pero sea cual sea el caso, el que encubre su pecado no va a prosperar. El que lo confiesa y se aparta, ese, dice la palabra de Dios, alcanzará misericordia. Yo quiero alcanzar misericordia. Yo quiero alcanzar la misericordia de Dios. El que encubre su pecado no prosperará. Dios es quien cubre nuestros pecados al perdonarnos. Dios puede cubrir los pecados de un hombre,
Y eso es ejemplo de su gracia. Pero un hombre no puede cubrir los suyos propios. Es justo que un buen hombre cubra los pecados de otro, reprendiéndolo en secreto, perdonándolo, pero está mal que un hombre cubra los suyos propios. No es que alguien esté obligado a acusarse a sí mismo ante un tribunal judicial o deba exponer sus pecados al público. Lo que sería perjudicial para su vida y quizás un escándalo religioso es que no confesemos nuestros propios pecados a Dios. Es que no seamos reprendidos por Dios. Debemos reconocerlos. El que encubre su pecado no prosperará. Es decir, que tú y yo no debemos negar el pecado que hay en nosotros, lo cual es ocultarlo. Es añadir pecado sobre pecado. No debemos justificarlo. Es decir, como si hubiéramos hecho lo correcto, ni atenuarlo, ni excusarlo, ni imputarlo a otros como si nos arrastraran a hacerlo. Como hizo Adán, ¿verdad? La mujer que me diste, ¿verdad? Echando la culpa a Eva. Y Eva echando la culpa a la serpiente. No se puede encubrir el pecado delante de Dios. Quizás podemos engañar al hombre, pero Dios no puede ser burlado. Un ejemplo puede ser el caso de Acán. Te invito a que leas su historia. Josué capítulo 7, versículo 11. Es tiempo de abandonar el pecado, porque si abandonamos el pecado vamos a recibir misericordia. Porque el que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa su pecado y los abandona tendrá misericordia. Quien las confiesa a los hombres en privado y públicamente, según la naturaleza de las ofensas de quienes encuentran misericordia, pero no a un sacerdote para obtener la absolución, ¿verdad? Esa absolución que ningún hombre puede dar. El pecado se debe confesar a Dios, porque el pecado se lo cometemos a Él, contra Él se comete, y Él es el único que puede perdonarlo. Y aunque le es conocido, requiere un conocimiento, un reconocimiento de ello. Un reconocimiento que debe hacerse de corazón, con aborrecimiento del pecado. Recuerda que el que encubre su pecado no prosperará. Debemos confesarlo. No solamente es confesarlo, sino también apartarse para alcanzar misericordia. Debemos abandonarlo. Una separación de pecado, una negación del yo pecaminoso, un abandono de la conducta exterior del pecado. El salmista David dijo unas palabras que quiero compartirte en esta pequeña reflexión y de esta manera terminarla. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, verso 5. Por tanto, recuerda, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios te bendiga.